Buenos días a todos. Vamos a empezar entonces con el tema. La vez pasada vimos la parte geotécnica del diseño de cimentaciones aisladas, de zapatas aisladas. Entonces vimos, haciendo nuestra hoja de Excel, que teníamos los datos de la cimentación, las dimensiones de la zapata, las cargas, y aquí les había incluido las cargas últimas. Entonces, estos serían datos del análisis estructural. También estaría dependiendo de cada una de las combinaciones de carga. O sea que una zapata probablemente tenga muchas combinaciones de carga. Entonces, esta hoja solo está hecha para de una en una, ir revisando la zapata. Esta se lo estoy agregando hoy, que serían las barras de refuerzo que van paralelas a B. Entonces, si vemos nuestra zapata vista en planta, y esta es el lado B de nuestra zapata, y este es el lado L. En este caso, el refuerzo paralelo a B, me estoy refiriendo al refuerzo que va en ese sentido. Y este sentido sería el sentido principal de la zapata porque es el que tiene el momento. Es el lado para donde está actuando el momento flexionante. Y el paralelo a L, que no necesariamente tiene que ser el mismo diámetro de varilla, entonces lo estoy poniendo en este sentido. Estas azules son las que irían encima de las rojas. O sea que en el caso de una sección transversal, viéndolo de lado, si aquí estuviera la zapata, entonces esta sería por aquí la columna, este sería el espesor de la zapata, y este pues el ancho B. Entonces, las varillas rojas serían las que irían abajo, en la cama de abajo, por ser las principales, perdón. Estas rojas serían las principales, si estoy viendo el lado B. Este es el ancho B de la zapata. Y pues las varillas azules se mirarían como puntitos, ¿verdad? En este caso. Entonces, igual que como hicimos en las otras hojas de Excel, es una lista, ¿verdad? Entonces yo previamente ya metí la misma lista de barras que teníamos para la hoja de losas y la hoja de vigas. Entonces, esta ya está introducida acá. Y lo que hice aquí fue meterme aquí a datos, validación de datos en español, o en inglés sería data validation, que sale un check y un prohibido. Aquí en permitir le pongo lista, y aquí en origen le doy clic acá, y le pongo esta lista de varillas de aquí. Le doy OK o Enter. Y acá ya me aparece el listado de varillas. Entonces ahorita voy a escoger varilla número 4. En las barras paralelas a L, entonces solo lo que hice fue copy-paste acá. Y para ponerle que es un octavo de pulgada,
como esta es el signo de división, entonces no me lo acepta, tengo que ponerle un apóstrofe primero para poder poner el texto después. Entonces, pleca 8 y comillas, para indicar que esta varilla es 1/8 de pulgada. 4/8 de pulgada, 6/8 de pulgada. Los otros datos que necesitamos para la parte estructural sería la resistencia del concreto, F'C, igual, hice una lista, y puse los dos valores que siempre ponemos, 280 y 210, aunque la recomendación es que el concreto de la zapata siempre sea de 280 o más. Esto es porque la zapata está en contacto con el suelo. Entonces, lo más recomendado es usar un concreto que no tenga mucha porosidad. Y eso es los concretos de 280 para arriba. Es decir, en unidad inglesa sería un concreto de 4.000 libras, ¿verdad? 4.000 PSI. La otra es la afluencia del acero, que normalmente, como estas varillas no se doblan, entonces se recomienda usar grado 60, es decir, 4.200 de fluencia. Ese es lo recomendado, pero siempre se puede usar también el grado 40, ¿verdad? Entonces, grado 40, 2.800 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ahorita lo voy a dejar en grado 60, 4.200. Ok, entonces los cálculos serían, primero, en la parte geotécnica, esto fue lo que hicimos la vez pasada, calculamos el peso propio de la zapata, calculamos el P', que si recuerdan era la carga que estaba en la base de la zapata, ¿verdad? Entonces, cuando teníamos la carga axial P, estas cargas axiales que están aquí, estas cargas P y PU eran en la parte superior de la zapata. Entonces, estas cargas estaban arriba del relleno del suelo. Una vez que yo le sumaba el peso propio de la zapata, entonces ya tenía las cargas en la base, ¿verdad? Lo que quería era sacar las cargas aquí en la base de la zapata. Entonces estoy sacando las cargas aquí, en este punto, aquí en la base. Entonces lo que le falta a esta carga de arriba, que es P, estas cargas de servicio o esta carga última, es el peso propio de la zapata, que sería toda esta zona que es de aquí, que esté acá encima de la zapata. Entonces el peso de la tierra del relleno, el peso de este pedestal, el peso de la zapata en sí. Ok. Entonces, esta parte la hicimos la vez pasada, sacamos con el P' y el M', la excentricidad, lo comparamos con B sextos, con eso sacamos el Q máximo, sacamos el NC, gamma de las tablas, el peso del suelo corregido con el agua, ¿verdad? Con las fórmulas de corregido por el agua, el Q permisible del suelo, que lo sacamos con la fórmula de Terzaghi usando NC, NQ, gamma. Y lo que chequeamos la vez pasada es que el valor de Q máximo fuera menor que el Q permisible del suelo. Y como les decía, esto determinaba las dimensiones de base y largo de la zapata, B y L. Entonces, como vemos aquí, está un poquito excedido. Entonces, lo que hago es que me voy acá y empiezo a disminuir. Y la vez pasada nos cumplió con 0.9. Entonces, este era el diseño de la parte geotecnia. La dimensión es B y L. Entonces, más o menos ahí, 16.000 contra 18.000 y siempre cumpliendo, o sea, siempre que Q máximo sea menor. Entonces, ahora vamos a hacer la parte estructural. Y como les comentaba, la parte estructural lo que hace es chequear el espesor de la zapata y darme el armado de la estructura. Entonces,
lo que hacemos es que calculamos PU', es decir, la misma P en la base de la zapata, solo que con factores de mayoración último. Entonces, es decir, con 1.4 de la muerta más 1.7 de la viva, ¿verdad? Las cargas de servicio eran sin factores de mayoración, las cargas últimas sí ya tenían factores de mayoración como 1.4 y 1.7, y la del viento es también 1.7, o sea que otra combinación podría ser 0.75 por todo esto, más el viento. Y las otras combinaciones con sismo. Voy a ponerlo así. Ok, entonces, ya esto es del análisis estructural. De haber hecho cualquier análisis Hardy-Cross o cualquier análisis con un programa, entonces tenemos aquí la carga última. Lo mismo el momento último y la carga horizontal. Entonces, el PU' es la suma del PU más el peso propio que ya teníamos. La diferencia está en que al peso propio, que tenemos aquí, el B34, el peso propio, aquí, lo multipliqué por un factor de mayoración antes de sumárselo a PU. Y luego tenemos el MU', que sería la suma de MU más el momento provocado por la carga horizontal, porque recordemos que la carga horizontal está en la parte de arriba del suelo y esta H12 es la altura de la profundidad en la que está enterrada mi zapata. Entonces, fuerza por brazo es el momento, esta fuerza HU multiplicada por D. Ok. Luego tenemos, gracias a esos datos, podemos calcular la excentricidad. Y la excentricidad sería la división entre el momento y la carga axial. Entonces, lo que estábamos queriendo sacar aquí es el brazo con el que está trabajando este momento acá. De nuevo lo comparamos con B sextos. El ancho de la zapata entre 6. Este es el lado B, ¿verdad? Para el lado donde está el momento ocurriendo este B. Luego con eso sacamos el Q máximo y esta vez ya no solamente sacamos el Q máximo, sino que también el Q mínimo. Entonces la fórmula es, si esta excentricidad es mayor que B sextos, entonces la fórmula es esta de acá. Entonces, esta es el P último dividido entre el ancho de la zapata B menos 2 veces la excentricidad. Y esto multiplicado por la longitud de la zapata. Entonces, este B mayúscula, el ancho de la zapata, y esta es L mayúscula. Y esta azul es la excentricidad de la zapata. Entonces, eso sucede si es cierto. Si es cierto que la excentricidad es mayor que B sextos. Si es falso, entonces usamos la fórmula larga, que es la fuerza vertical dividido entre el área de la zapata, que es B y L, por 1 más 6 veces la excentricidad, que es esta excentricidad de aquí, entre el ancho de la zapata B. Entonces, este verde y este como moradito es las dimensiones de la zapata.
El Q mínimo, la diferencia es que si esto fuera mayor, el Q mínimo es 0. ¿Verdad? Porque lo que está sucediendo aquí, si este es mayor que este, lo que tengo es una carga uniformemente distribuida, ya no este trapecio que tenemos acá. Pero si es menor, entonces sí tenemos el trapecio, usamos la fórmula larga. La única diferencia entre es que en vez de más, tengo un menos aquí. Entonces, si es falso, la diferencia con la ecuación anterior es que aquí tenemos un menos. Y el peralte efectivo. El peralte efectivo es la distancia de esta parte de arriba hasta el centro de mi zapata. Entonces, agarramos el espesor de la zapata, que tenemos aquí como dato 50 centímetros. Ese espesor le restamos el recubrimiento, aquí lo multipliqué por 100 para pasar eso de espesor a centímetros. Le resto el recubrimiento de 7.5. Entonces, este ya es fijo, no como en el caso de las losas y en el caso de las vigas que dependía del diámetro del acero o del tipo de exposición. Aquí las zapatas siempre están en contacto con el suelo y normalmente fueron fundidas en contacto con el suelo. Entonces el recubrimiento, según el código, es de 7.5 centímetros. Luego aquí le resto el diámetro de la varilla, dividido entre 2. Entonces, si recuerdan, el comando en inglés es VLOOKUP, en español es buscar B. ¿Verdad? Entonces, si usan el español, será buscar B. Aquí es en inglés VLOOKUP. Luego, acá es el valor buscado. El valor buscado es el diámetro de la varilla. Este dato que tenemos aquí. Y es el refuerzo paralelo a B. Acá, esta es la matriz que tenemos acá de varillas. Y quiero que me traiga de vuelta el diámetro. Entonces, quiero que me traiga de vuelta la columna 2. Es falso porque quiero que me traiga una coincidencia exacta. Cierro el paréntesis y ya tengo el comando de buscar el diámetro. Y eso lo divido entre 2. Entonces, aquí vienen las 3 cosas que hay que hacer para la parte estructural. Cortante en una dirección, cortante en 2 direcciones, y con esas 2 voy a revisar el espesor de la zapata. Y flexión. Entonces, ¿qué es cortante en una dirección? Esta es, si tenemos la zapata vista de lado, y tenemos aquí la presión del suelo, yo puedo sacar este ancho de aquí utilizando las dimensiones de la zapata. Entonces aquí es el ancho de la zapata, E15, el B de la zapata, le resto el ancho de la columna, este ancho negro que vemos acá. Entonces aquí ven en los datos, le estoy restando el ancho paralelo a B de la columna. Esto lo divido entre 2 para tener este y este lado, pero a mí solo me interesa uno de los lados. Entonces, este lado me da de 0.25 de metro. Ok. El cortante no sucede en la cara de la columna. El cortante sucede a D, que es el peralte efectivo que acabo de calcular, de la cara de la columna. Entonces, fíjese acá. Este ancho es de 0.25 y D es de 0.40. Entonces quiere decir que me salí. Este cortante en este caso no se va a revisar porque D es más grande que lo que sobresale la zapata. Entonces por eso lo tengo programado que el cortante lo calcule en 0. Pero, ¿qué ocurre si la zapata es lo suficientemente grande? Entonces, si la zapata es como 1.20, por ejemplo. Vamos a ver. No, todavía no. Miren, todavía sigue, este es 0.40 y el D es un poquito mayor.
Entonces, todavía no hay cortante. Vamos a ver. 1,40. Entonces, aquí sí, ya hay un cortante. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí tengo punto 50 y D, que es esta línea roja, esta línea naranja, está a punto 41. Entonces, ahí sí, ya tengo alguna fuerza cortante aquí que sí está actuando. Antes, si este era punto 40, no había fuerza cortante. Ahora que sí, hay un pedacito de zapata que está acá, entonces esta es mi fuerza cortante. Entonces, para poder considerar el cortante, lo que está sucediendo aquí es que esta zapata se está rajando por acá, y si lo hemos visto en planta, se está rajando por acá. Por eso se le llama cortante en una dirección, porque la zapata se raja en una línea, acá, ¿verdad? Entonces, antes que esto estaba, la dirección de la cantidad de D estaba pasadita de esta dimensión, entonces no había esta fuerza y por lo tanto la zapata no se rajaba. Ok, entonces ahorita sí se está fisurando. Entonces, ¿cómo calculo esta cortante o esta carga que sería el área de esta parte de la zapata? Entonces, primero calculo Q'. Q' es esta altura de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es relación de triángulos. Yo tengo aquí Q máximo, tengo este lado Q mínimo. Entonces, lo que voy a hacer es que Q máximo menos Q mínimo me da este triángulo que está aquí. Entonces, ese triángulo lo voy a relacionar con este pedacito de triángulo que está acá. Entonces, este pedacito de triángulo que está acá le voy a llamar Y. Entonces, ¿cómo me queda la relación de triángulos? Es Q máximo menos Q mínimo. Es A toda la base de la zapata. El ancho B de la zapata. Entonces estoy haciendo este triángulo grande. Como Y, que es esta altura que está aquí, es A este pedacito de zapata que está acá, o sea, esta longitud que está acá. Entonces, si nos fijamos, si a esta la llamo L, L minúscula, y pues esta D es lo que está saliendo aquí, este pedacito de acá, es lo que está saliendo pegado a la pared. Entonces, esta longitud que está aquí es L menos D. Entonces, la relación de triángulos es con L minúscula menos D. Este pedacito de zapata de aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Entonces, si despejo para Y, me queda esto multiplicado por L menos D. Pero yo no quiero Y, lo que quiero es esta línea azul. Entonces, esta la llamé Q'. Entonces, Q' sería Q', sería igual a, si se fijan, es Q máximo menos Y. Entonces, haciendo ahí esa ecuación, me queda esta fórmula. Si este ancho, que está en centímetros, lo divido entre 100 para pasarlo a metros. Si este ancho D, el peralte efectivo D
dividido entre 100 es mayor que esta dimensión, que habíamos sacado como L minúscula, entonces significa que el cortante se sale de la zapata. Entonces, si es verdadero, entonces es igual a 0. Si es falso, entonces coloco otro sí. Si la excentricidad de la zapata, si B sextos es mayor que la excentricidad de la zapata, entonces eso significa que tenemos la fórmula de esta Q'. Entonces, como les decía, es Q máximo, aquí está, este moradito, menos toda esta ecuación de aquí es la resta de Q máximo menos Q mínimo, aquí, Q máximo menos Q mínimo, dividido entre B, el ancho de la zapata, y multiplicado por L menos D, que sería esta L que tenemos aquí, menos D, el peralte efectivo, que lo tengo que pasar a metros. ¿Qué sucede si la excentricidad es mayor que B sextos? Entonces, lo que tengo es una carga constante BQ máximo, ¿verdad? En vez de tener esta distribución, lo que tengo es una constante Q máximo. Cierro este if y cierro el if grande. Entonces tengo dos paréntesis al final. Cortante último, pues sería el área de esta figura. Entonces, el área de esta figura, si es un trapecio, si recuerdan la fórmula de trapecio, es esta altura más esta altura de aquí, dividida entre 2, multiplicada por este ancho. Entonces, otra vez le vuelvo a poner que si se está saliendo la zapata de este lado, entonces vuelvo a poner, si D entre 10, para pasarlo a metros, entre 100, perdón, para pasarlo a metros, es mayor que esto, entonces el cortante es 0. Pero si no, entonces este es el área de esta figura, que sería Q máximo, está al lado, más Q', dividido entre 2, multiplicado por este ancho que está aquí, este de la naranja hasta acá, que sería el rojo, menos D en metros. Y eso lo multiplico para tener toda la carga de toda la profundidad por la longitud L de mi zapata. Entonces, este caso es todo este volumen de carga que está acá. Esta es el área por toda esta longitud L. Entonces, ese es el volumen BU. Esa es la carga mala. La carga buena la saco del código de construcción. Entonces, por eso aquí tengo cuál es el código de donde lo saco. La parte del shock de donde lo saco. Capítulo 2 de concreto. Entonces, esta tiene la fórmula de 0.85 por 0.53. 0.85 es el phi. Y todo este es la fórmula que aparece en el código de BC. Entonces dice que es 0.53 raíz de, si este está en inglés, si es en español es la palabra raíz, de el F'C. Y eso lo multiplico por esta sección que está aguantando romperse. Y esa sección que está aguantando romperse tiene una longitud L de la zapata, que es esta. E16 es la longitud de la zapata. A ver. ¿De dónde la tomé? Permítanme. Aquí. E16 es la longitud de la zapata aquí. Y el otro valor es el peralte efectivo. Como este está en kilogramos por centímetro cuadrado, entonces aquí estas dos las ocupo en centímetros. Entonces por eso B54 ya está en centímetros, macanudo,
pero la longitud de la zapata estaba en metros, entonces la multiplico por 100. Este 100 es para convertir estos metros a centímetros. Entonces, estos centímetros cuadrados se cancelan con estos centímetros y me queda la respuesta en kilogramos nada más. Lo mismo acá, todo lo metí en metros, entonces por eso se cancelan todos y me queda la respuesta en kilogramos. Comparamos este con este. El BU es el malo, queremos que sea menor que el FIBC y eso es lo que estamos revisando acá. Si este azul es menor que el rojo, entonces no cumple. Pero si es falso, entonces sí cumple. Y ya tenemos nuestra primera revisión del cortante. ¿Qué sucedería si no cumpliera? Entonces, esto sucedería porque mi espesor de la zapata es muy pequeño. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos acá 0.3, ¿todavía cumple? Bueno, espesores menores que 0.3 es muy difícil porque, como les decía, el espesor de la zapata normalmente se rige por el anclaje de la varilla que viene arriba. Entonces, espesores menores que 0.3 sería muy difícil que una varilla tuviera menor anclaje que 30 centímetros. Entonces, ahorita solo para que miren cómo funciona la hoja. Aquí no cumple. Entonces, el cortante está directamente relacionado con el espesor de la zapata. Que la otra cosa que me habían preguntado la vez pasada era qué hacía el pedestal. Entonces también el pedestal ayuda que como esto es desde la cara de la zapata, el D se empieza a contar desde la columna, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si yo hago la columna más ancha? Entonces, si yo hago esta columna más ancha, esta dimensión se reduce y esto pues se hace más pequeño. Y por lo tanto, BU sería más pequeño. Entonces también eso es otra forma de resolver algo que no cumple, aumentando el ancho de la columna, o sea, poniéndole un pedestal. Entonces, en este caso, aumentaría aquí, 0.6, ¿verdad? Hasta hacer que cumpliera. Vamos a ponerle aquí 0.3, creo que es que no me había fijado si... No, si cumple con 0.3. Vamos a ponerle 0.2, vamos a ver. No también, no, si estábamos bien con 0.1. 0.1 no cumplía. 0.1 no cumplía aquí. Y si yo le voy aumentando el ancho del pedestal, todavía no. Nada. Oh, chica. Todavía no. Casi. Ya casi el pedestal se hace del mismo tamaño de la zapata. Entonces no es tan efectivo como el espesor de la... Ahí está. Ya cumplió. Ok. Entonces yo puedo o aumentar el espesor de la zapata o aumentar el ancho del pedestal, haciendo que el cortante se salga de un lado. Entonces, ahorita vamos a regresar a nuestras dimensiones originales. Aquí teníamos 0.5. Entonces, este sí cumple. Entonces, cumple el cortante en una dirección. ¿Tenían alguna pregunta? El espesor del pedestal no afecta la columna. Eso no lo tengo claro. El espesor del pedestal, la altura, dice usted. La altura, en este sentido, el 1.50.
Ah, ¿O ok. cuál? Es que no entiendo, lo que estamos aumentando ahora la altura del pedestal, No, entonces. el ancho, en este sentido, así. Mm, ok, Estamos haciéndolo más ancho, así. La ok, altura ya está fija porque es lo que está enterrada la zapata, ¿verdad? Para llegar a un buen suelo. Entonces, ok. si tuviera problemas geotécnicos, sí, entonces trataría de enterrar más la zapata, ¿verdad? O sea, si no me hubiera cumplido el Q permisible con el Q máximo en la primera revisión que hicimos la vez pasada. Entonces ahí sí busco un mejor Ent- suelo. Pero ahorita, Entonces ujú, ujú. No, el pedestal no tiene que ser necesariamente de la misma dimensión que la columna que viene. no, no. Más bien, como le comentaba la vez pasada, es sí, yo tengo un pedestal más ancho, entonces yo le puedo poner una varilla diferente a la que viene de la columna. O sea, la columna viene aquí, acá. Entonces, lo que tengo que hacer es que esta varilla, por ejemplo, podría ser una varilla número 8, que necesita bastante longitud de anclaje, pero para que la zapata no me salga una zapata muy gruesota, entonces yo podría usar el pedestal para poner varillas número 6, número 4, una cosa así, y que estas sean las que se tienen que anclar dentro de la zapata y así el espesor de la zapata lo puedo hacer más delgado. Ok, ¿Verdad? Esa es entiendo. otra ventaja de tener pedestal. Esa es Ok, otra ventaja. Pero para que me quepa, entonces tengo que tener, para no pasarme del RO máximo de la columna, entonces tengo que las varillas no me queden así todas acumuladas, porque estoy usando ahora varilla número 4 en vez de número 8, entonces tengo que tener una mayor dimensión de columna. Ahora sí, ¿cuál es la altura del pedestal? Dependerá de básicamente esta altura de traslape. Esta altura de traslape. Esta traslape que está aquí, que en este caso lo determina la varilla más gruesa. Entonces, esto es lo que le determina básicamente la altura mínima de pedestal. O sea que bien podría tener una cosa así. Podría tener que mi pedestal es ancho, pero no toda la profundidad, ¿verdad? No todos los 1,50. Y venir la columna acá, la columna aquí, y estar así. Básicamente la altura del pedestal lo determina esa longitud de traslape entre varillas. ¿Sabes? ok. Sí, entendido. Gracias. A la orden. Muy bien. Entonces, con esto tenemos definido ya el cortante en una dirección. Como les decía, es que se raje la zapata en un sentido. Pero hay otro tipo de cortante. El cortante en dos direcciones o punzonamiento. Esto es que la columna atraviese la zapata completamente. O sea que esto se raje por aquí, por acá, viéndolo en planta, toda esta línea naranja sería por donde se está rajando la zapata. Entonces la columna básicamente punzonó o rajó aquí y se metió adentro de la zapata. Entonces este pedazo completo, ¡pras!, se va para abajo y se raja por todo esto alrededor de la columna. A diferencia de esta falla que está esta distancia de aquí a acá, esta es D, ¿verdad? Esta distancia de aquí, en esta otra parte, esta distancia de acá, de la cara de la columna hacia esta línea naranja, es D medios, la mitad. Entonces, en este caso tenemos que calcular dos Q', esta altura azul y esta a otra altura azul, para poder calcular BU, que sería el área completa de la zapata, el área azul, toda esta área azul, o sea, toda esta carga naranja, se le resta
esta carga que está entre estos dos, entre Q' y Q doble prima. Entonces es como que yo le resto toda esta carga completa, esta grandota, toda esta carga grandota, la naranja, todo el área naranja, le resto esta carga de aquí que viene acá, la carga que está entre estos dos elementos azules, estos dos azules, esa se la resto, y voy a obtener la carga completa, que serían esta zona alrededor de la naranja. Esa es mi BU. La zona alrededor de la naranja es la zona del cortante último. Entonces, hacemos relación de triángulos igual que hice con el anterior, Q', para sacar este nuevo Q'. Entonces lo que hice fue que agarré esta fórmula, la agarré, control C, y la pegué aquí, control V. La diferencia está en que en vez de D, la distancia D, la distancia es la mitad de D. Entonces, lo único que le modifiqué fue que en vez de 100 aquí, es 200, porque es 2 por 100. Entonces, este es 2 por 100. Porque es la mitad de D, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, D es esto que está en centímetros. El 100 era para pasar esos 41 a metros. Y el 2 que le estoy agregando es porque es la mitad. En vez de ser D, es de medios. Entonces, esto es lo único cambio que le hice a esa fórmula grandota y ya obtengo el valor que necesito. En este otro caso, Q', que está aquí, copio la misma fórmula que está acá arriba. Entonces, aquí se fijan, está el 200 y el 200. Y la única diferencia es que en vez de que tenga este valor de acá como Q máximo, realmente es el valor de Q mínimo. Entonces, eso fue lo que cambié. En vez de Q máximo acá, le cambié a Q mínimo este valor. Y en vez de restárselo, se lo sumo. Ese es el otro cambio. Estos dos valores se los cambié. Entonces, si se fijan acá, este era el Q máximo restado. Y este es el Q mínimo sumado. ¿Verdad? Entonces, acá le sumo Y aquí le resto Y para obtener este azul y acá para obtener este azul. Entonces, ya tengo Q' y Q'. Entonces, BU va a ser el área de toda la parte, vamos a ver, hasta acá, esta. Esta es toda la parte naranja. Este es Q máximo más Q mínimo entre 2, ¿verdad? Este es el área de un trapecio. Q máximo más Q mínimo entre 2 por el ancho de la zapata B por el ancho de la zapata L. Entonces ahí es toda la dimensión de toda la zapata B por L por esta área del trapecio, que es la suma de los lados entre 2. A eso le resto el trapecio pequeño, que les decía, este trapecio que está entre estas dos figuras. Entonces, esa es. Le resto Q' más Q' entre 2 por esta dimensión, que es esta dimensión de aquí, este ancho que tengo acá. Y ese ancho que tengo acá es el ancho de la columna más de medios en un lado, más de medios en otro. O sea que es el ancho de la columna más D. Entonces, este ancho es el ancho de la columna
B más D, que está en centímetros y que hay que pasarlo a metros. Por eso está dividido entre 100. Y el otro lado, en la profundidad, también es el ancho de la columna, B13, es el otro ancho de la columna, esta L, más D otra vez, porque en el otro sentido también tengo C, el ancho de la columna, más D medios, entonces más D entre 100 para pasarlo a metros. Ok, ya tenemos entonces el cortante malo. Ahora, ¿quién es el bueno? El bueno, según el código, son 3 fórmulas que están siendo multiplicadas por el B sub 0. El B sub 0 es el perímetro de esta franja naranja. Entonces, esa franja naranja, como les había explicado, es el ancho de la columna más de medios en un lado. Entonces, eso me da una de las dimensiones. El ancho de la columna más D entre 100 para pasarlo a metros por 2, porque tengo este lado más este lado. Y luego tenemos el otro dimensión de la columna, más D medios otra vez, más D medios y D medios del otro lado, entonces más D, pasarlo a metros. Y por 2, ¿por qué por 2? Porque es la suma de este lado más este lado. O sea que este es el perímetro de esta zona naranja. Este más este más este más este me da esta dimensión, que en este caso está en metros, 3.27 metros. Toda esta dimensión suma es 3.3 metros. Entonces, en el código hay 3 FIBCs. Normalmente este es el que gobierna porque en este caso es el menor de estos 3 valores, es el FIBC final. Vamos a ponerle aquí FIBC final. Acá lo que puse es la letra F, que lo convertí aquí en home en la letra symbol, ¿verdad? Entonces así obtuve el phi. Entonces tengo phi BC, el primero, es phi de 0.85. Y BC, según el código, es todo esto de aquí. Entonces es 0.265 por 2 más 4 dividido entre, y esta es la relación entre el lado largo de la columna y el lado corto de la columna. B13 es esta dimensión, el lado largo de la columna, dividido entre B12, que es el lado corto de la columna. B13 entre B12 es el lado largo entre el lado corto de la columna. Raíz de F'C, raíz de la resistencia del concreto, de F'C, resistencia del concreto. Y acá tenemos B sub 0, que lo calculamos acá, solo que como este está en centímetros, el F'C, entonces este B sub 0 lo tengo que pasar a centímetros multiplicándolo por 100. Y el peralte efectivo, el D, que tenemos ya en centímetros, entonces lo dejo así como está, en centímetros. Esa es una de las fórmulas. Acá lo que está tratando de revisar es que la columna afecta la resistencia, las dimensiones de la columna afectan la resistencia del cortante. La segunda fórmula es 0.85 del phi, y si se fijan es muy parecida a la fórmula, 0.265 por 2 más, y este valor es el que cambia según dónde está ubicada la columna. Ahorita, como la columna está centrada en mi zapata, el valor es 40. Como lo estoy dejando fijo, quiere decir que esta hoja de cálculo solo está hecha
para diseñar zapatas cuya columna esté centrada en la zapata. Entonces, para hacer una zapata de colindancia, esto cambiaría. Es decir, si yo tuviera una columna que está pegada acá, ¿verdad? Porque esta es la colindancia del terreno. Entonces, esta valor de aquí, de la fórmula, este 30, este 40 pasa a ser 30. Esos son en los casos donde tenga colindancia aquí, acá, acá o acá. Esos 4 casos, entonces, este 40 pasa a ser 30. Y el otro caso sería una columna de esquina que tenga colindancias en 2 lados, acá y acá. Entonces, en vez de ser 40, que es para el caso centrado, sería 20 apenas. Entonces, por eso el F'C va disminuyendo a medida si tengo zapatas de colindancia o no. Entonces, estos casos de la zapata de orilla, de esquina, sería acá, acá, acá o acá, ¿verdad? Cualquiera de esos 4 casos haría que ese valor fuera de 20. Pero nosotros esta hoja de cálculo solo la vamos a usar para zapatas de centradas, donde no tengo problemas con mi terreno. Entonces, este valor es ese valor que está de acuerdo a la zapata. Luego, este es D, el peralte efectivo. Y este es B sub 0, que se debe cancelar con las unidades del peralte efectivo. Entonces, por eso los multiplico por 100 para pasar estos metros a centímetros. Todo eso lo multiplico por la raíz de F'C, otra vez B sub 0, y otra vez D, el peralte efectivo. La última fórmula de F'C esta es la más chiquita y esta es la que casi siempre gobierna para zapatas centradas. Es 0.85 es el Phi. En vez de tener el punto 200 algo, es 1.06. Raíz de F'C, B sub 0, y por el peralte efectivo D. D por B sub 0, aquí. Pasado a centímetros, por eso lo multipliqué por 100. Entonces, el F'C final es el mínimo entre estos 3 valores. Eso está en esta parte del código. Estas 3 fórmulas están en esa parte del código. Y ya tenemos la resistencia. Por lo tanto, para que cumpla la zapata, el F'C no puede ser menor que el BU. Entonces, si el F'C es menor que BU, entonces la zapata no cumple. Si es mayor o igual, entonces sí cumple. Ok, entonces ya estoy revisado por cortante en una dirección y punzonamiento. Y como les digo, si no cumple con alguno de estos dos, lo más eficiente es aumentar el espesor de la zapata, ¿verdad? Eso es lo más eficiente. Ok. Ya tenemos revisado el espesor de la zapata, que sí está correcto. Incluso creo que podríamos rebajar un poco, sí, la longitud de anclaje de las varillas, porque miren, este es 10.000, este es 206.000. Entonces está un poco sobrediseñado, ¿verdad? Este es 1.152 y este está en 44.000. Entonces sí está sobrediseñado el espesor. Entonces, si tuviera varillas de anclaje menor, que pudiera poner menor anclaje, pues como les decía, el mínimo todavía estaría cumpliendo. Entonces, acá ven el cortante es 23.000 contra 3.000.
Y aquí en el punzonamiento estamos hablando de 81.000 contra 13.000. Entonces, normalmente el cortante en las zapatas no tiene ningún problema. Ok, flexión. Para flexión, normalmente estamos hablando de que esta zapata, vamos a ver aquí, esta zapata se doble, por culpa de las cargas, se doble hacia arriba. Entonces, esta carga que está acá, muy grande, esta carga que está aquí, está haciendo que la zapata se doble, esta parte que sobresale se doble para acá. O sea, toda esta zapata de aquí se está doblando hacia arriba. Entonces, esta zapata de acá se está doblando hacia arriba aquí. Y es por culpa de esta carga que está acá. Entonces, ahora, como es un doblez, flexión, en vez de sacar cortante, lo que vamos a sacar es un momento. Entonces, calculamos con la relación de triángulos esta altura de esta carga justo en la cara de la columna, ya no a D ni a D medio, sino que justo en la cara de la columna. Entonces, vamos a utilizar otra vez esta distancia, hacemos relación de triángulos. Básicamente voy a copiar estas fórmulas que tenemos aquí. Entonces copio toda esta fórmula. Es la misma relación de triángulo. Solo que no ocupo todo esto. Porque normalmente siempre voy a sacar mi zapata. Siempre va a sobresalir algo de la zapata, porque si no, no sería zapata. Entonces, en este caso, me quito eso de la revisión de si se sale o no se sale. Y solo me quedo con el último if. Entonces dice, si la excentricidad es mayor que esto, entonces hago la relación de triángulos. Esto sigue igual. Lo único es que no le resto el peralte efectivo. Eso es lo que cambia. No le resto el peralte efectivo. Tengo exceso de paréntesis. Entonces ya me lo quitó. Tenía exceso de paréntesis, entonces ya me queda la fórmula completa. Sacar momentos. Sacar momentos es, yo lo dividí, no recuerdo cuál es el centroide de un trapecio. Me acuerdo del área, pero no me acuerdo dónde está el centroide. Entonces lo que hice fue que lo dividí en un rectángulo y un triángulo. Entonces, el momento es, el rectángulo es con este Q', ¿verdad? Entonces es la altura por el ancho de la base, que es esta dimensión de aquí. ¿Qué sigue siendo esta dimensión de aquí? Recordemos que es esta que saqué acá y esta que saqué acá es el ancho de la zapata menos el espesor de la columna dividido entre 2. Entonces solo estoy copiándolo acá. Entonces tenemos el momento es igual a este Q' por el ancho que está saliendo aquí, este ancho que está saliendo de la columna hasta la zapata de la orilla, por la longitud de la zapata, porque es todo este volumen de carga que está acá. Entonces, esta es la longitud L de la zapata. Esta L. Por el brazo, que como esto es un rectángulo, entonces estoy sacando momentos aquí en la cara de la columna, entonces sería esta longitud de 0.5 dividido entre 2. Luego agarro el triángulo chiquito, este triángulo que está acá. Entonces es 1/2 de la base, que sería la resta de Q máximo, ¿verdad? El Q máximo que sacamos aquí arriba, menos el Q', entonces eso me va a dar el triangulito este, la altura del triángulo, por la base, que es 0.5, por el brazo, que como estoy sacando
perdón, este es L mayúscula, la dimensión larga de la zapata, y este es el brazo. El brazo sería 2/3, porque estoy sacando momentos desde aquí, entonces el triángulo me queda con 2/3 de la base, que sería 0.5. Entonces, fuerzas por brazos me da momentos últimos. Ya tengo el momento último y ahora hago la cuadrática. Entonces, aquí tengo dos opciones para la cuadrática. Puedo agarrar la hoja de losas y copiar la cuadrática de losas, que si recuerdan, la única diferencia es que en el A, esta dimensión era de 100, porque yo diseño para 1 metro de profundidad de losa. Pero acá yo lo que hice fue agarrar la cuadrática de vigas, que en este caso yo tengo una dimensión de la profundidad. Y en este caso la dimensión de la profundidad es la longitud de la zapata. O sea que en vez de diseñar para 1 metro, estoy diseñando para un ancho de 1,40. Entonces, si recuerdan, la cuadrática es negativo 0.9 de Fy, esta es la afluencia del acero, elevado al cuadrado, dividido entre, abro paréntesis, 1.7 F'C, la resistencia del concreto, y como les digo que en vez de usar 100, estoy usando el ancho L, la profundidad L de la zapata. O sea que el cálculo del acero que estoy calculando aquí es para toda la zapata. O sea, esta área que estoy calculando es todo para los 1,40 que tengo de profundidad por 100. Luego, este B es 0.9 de Fy, la afluencia del acero, por el peralte efectivo, el D de la zapata. Luego, el C es negativo el momento. Entonces, el momento que acabo de calcular, como está en kilogramo metro, lo multiplico por 100 para que esté en centímetros. Y negativo, no se les olvide el negativo. Luego el cálculo del área es la cuadrática, ¿verdad? Este lo copié exactito de allá de la fórmula de vigas, ¿verdad? Menos b raíz de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a, ¿verdad? Es la fórmula de la cuadrática. Con esto resolví el área de acero, pero tengo que calcular el acero mínimo que está con este código, y el acero mínimo es igualito que el de las losas. Si el Fy es igual a 2800, entonces la fórmula es esta. 0.202 por el área de la zapata. Y el área de la zapata es el espesor de la zapata, 0.3, lo multiplico por 100 para pasarlo a centímetros, y la longitud de la zapata, que en este caso es este de 1.4. Ese es el área de la zapata. Por 100 para pasar esta longitud L a metros, a centímetros, perdón. Y si es falso, quiere decir que el Fy es grado 60. Entonces, en este caso, como usé el grado 60, está usando esta fórmula. 0.2018 por las mismas dimensiones. El lado L de la zapata y el espesor de la zapata, multiplicados por 100 para pasarlos a centímetros. Eso me da 7.56 centímetros cuadrados. El área final va a ser el mayor de estos dos, el máximo de estos dos, y lo que saco es el número de barras. Entonces el número de barras es redondear a un entero mayor de esta área final que tengo, dividido entre el área de una varilla y redondeado a número entero, por eso el 0 de aquí, 0. Entonces, esto estoy buscando, aquí estoy buscando, el comando en español es buscar B,
El comando en español de este es redondear arriba. Entonces, esto estoy buscando el diámetro de la barra que tenía como dato. Aquí, varilla número 4. Y lo estoy buscando en esta tabla que está acá. Y quiero que me traiga de vuelta el área de la varilla. Entonces, es en la columna 3. Entonces, acá está esa tabla y quiero que me traiga de vuelta la columna 3. Falso. Y quiero que me lo redondee a un número entero, ¿verdad? Entonces, este es el número de dígitos. Este es el número y este es el número de dígitos. Cierro paréntesis y ahí ya tengo el round. Entonces, me salieron 6 varillas. Quiere decir que el armado paralelo a B van a ser, entonces agarro este, le pongo el símbolo de AND, el número, entre comillas, otra vez el símbolo de AND, y que me agarre el diámetro de la barra que tengo ahí arriba. Entonces, por eso me salen 6 barras, número 4. Entonces, si aquí le cambio aquí a número 5, entonces aquí salen 4, número 5. Entonces, esto significa que acá, paralelo a B, entonces vamos a hacer aquí la zapatita. Si esta es la zapata, paralelo a B, este es el lado B, entonces paralelo a B voy a poner 4 varillas. Entonces, 4 varillas en todo el ancho L, ¿verdad? Entonces, este es el lado B de mi zapata. Entonces, este es el armado paralelo a B. Hago lo mismo con el lado paralelo a L. El lado paralelo a L, lo que calculo es MU. Entonces, ¿cómo calculo MU? MU ahora es el área de esta carga que está aquí. Nosotros cuando estábamos haciendo paralelo a B, entonces esta parte paralelo a B se estaba doblando. Esta parte se doblaba hacia arriba. Ahora la que se está doblando es la paralelo a L. Entonces, en este caso, el momento es esta área naranja nada más. Y esa ya sabemos cómo calcularlo. El área de un trapecio sería Q mínimo más Q máximo entre 2 por el ancho B de la zapata. Y la profundidad sería esto que sobresale de la columna. Entonces, aquí calculo lo que sobresale. ¿Cómo? Esta vez, en vez de usar B, estoy usando L de la zapata. A esta le resto el ancho L de la columna. Y eso lo divido entre 2. Entonces, acá se fijan. Es L de la zapata, que le resto el L de la columna, y eso lo divido entre 2. Entonces, el momento último es Q máximo más Q mínimo, las que calculé con la parte estructural, Q máximo más Q mínimo, en la parte estructural, lo divido entre 2, lo multiplico por esta dimensión, y el brazo, porque este es un momento, va a ser esta dimensión entre 2. Y eso lo multiplico por esta profundidad, que sería el ancho B de la zapata. Entonces ya tengo las dimensiones de esta área que estaría aquí. Esta zona de aquí a acá. Esta carga que está acá. Y entonces esto está en kilogramo metro. El D lo voy a recalcular porque ahora esta zapata, estas varillas están encima de las otras varillas. Entonces, el peralte efectivo, si lo vemos acá, acá tengo el espesor de la zapata. Entonces, las varillas que calculamos paralelas a B eran estas de aquí.
Perdón, vamos a ponerle otro color aquí. Estas varillas. Pero las que vamos a calcular ahorita son las varillas que están encima. Estas de acá. Entonces, el D es un poquito diferente. El D sería el espesor de la zapata multiplicado por 100, menos el recubrimiento, que es de 7.5, menos el diámetro de la barra que está abajo. En este caso, la que está paralelo a B, la número 5. Menos el espesor de la varilla que está encima, dividida entre 2. Entonces, esa es la diferencia, que aquí tengo que restar una barra completa y además le tengo que restar la mitad de la barra con la que estoy tratando. Entonces, ese sería el peralte efectivo nuevo, nuestro nuevo peralte efectivo. Un poquito más pequeño que el que teníamos acá de este otro peralte efectivo. Entonces, este peralte efectivo, hacemos la cuadrática, igual que el anterior, solo que lo que cambia es que este es el peralte efectivo, entonces aquí, bueno, este es igualito que el de arriba. Este lo que cambia es que este valor es este peralte efectivo, ya no el de arriba. Eso es lo que cambia en el B. Y el C, que voy a utilizar este otro momento, ya no el de arriba. Entonces, esos son los dos cambios. Aquí y acá, este momento que está acá arriba. Hago la cuadrática, igual que el anterior, la copio incluso del anterior. El acero mínimo es igualito que el de arriba, entonces lo copio del de arriba. El acero final tiene que escoger el máximo entre estos dos, también copio la fórmula de arriba. Y el número de varillas la copio también de arriba, solo que en vez de utilizar las barras que estaban paralelas a B, entonces este cambia. Este es el dato de barras paralelas a L. Entonces ahorita estoy usando varilla número 6. Entonces estoy usando acá. Quiero que me traiga la tercera fila, que es el área de la varilla. Falso. Y estoy redondeando a un número entero, entonces 0. Entonces lo único que cambió con la fórmula de arriba es que estoy usando la B28 en vez de la B27. Entonces, eso me da 3 barras número 6. De nuevo, la misma 3 barras con el AND, entre comillas, el número, y aquí estoy agarrando la varilla número 6 de arriba. Normalmente, en zapatas, se trata de usar el mismo diámetro de varilla, o sea que casi siempre utilizo el mismo diámetro aquí que acá. Entonces, si uso número 6, pues uso número 6 también acá. Eso es lo más común. Entonces, cuando ustedes ven en el plano, casi siempre sale la misma cantidad, 3 y 3. Porque a pesar de que hay un momento diferente, el D es diferente, entonces casi siempre me salen el mismo número. Por eso cuando especifican dicen 3 varillas número 6 en ambas direcciones. O a veces especifican el espaciamiento, ¿verdad? Varillas número 6 espaciadas A y entonces calculan cuánto es el espacio que necesitan para solo colocar 3 barras, ¿verdad? Entonces sí les recomiendo de que si el espaciamiento es muy pequeño, entonces pongan un diámetro más grande, pero si el espaciamiento es suficiente, mejor, entre más pequeño el diámetro se use, mejor. O sea que si pueden escoger varillas número 4, por ejemplo, sería mejor. Porque así, entre más pegaditas queden las varillas, menos probabilidad de agrietamiento, ¿verdad? Que no lo estamos revisando en esta memoria de cálculo. Bueno, y con eso ya tenemos el diseño de una zapata. Tanto la base como la longitud que se hace en la parte geotecnia, como el espesor de la zapata que se hace por cortante,
en una dirección y punzonamiento, y ahora el cálculo del armado, que normalmente es paralelo a B y paralelo a L. Y como les digo, paralelo a B no significa que es el lado más corto, sino que es el lado para donde está el momento. O sea, si el momento está aquí, así, entonces este es mi lado B. ¿Ok? Este sería acá en la columna. ¿Alguna duda? El espaciamiento mínimo que sugiere, ¿cuál sería? El espaciamiento mínimo sería para que quepa el concreto, ¿verdad? O sea que en este caso, si dos varillas quedan muy pegaditas, para que no le quede canechera, entonces el espaciamiento mínimo, perdón, es la misma que para losas. Es decir, que debe caber por lo menos ¿cómo se llama? El agregado grueso que se usa en el concreto. Entonces, casi siempre mínimo debe haber una pulgada libre. De orilla de varilla hasta orilla de varilla debería de haber por lo menos 2.54 centímetros. Ahora, también hay un espaciamiento máximo. El espaciamiento máximo, es decir, que no me quede una varilla demasiado separada, así una varilla acá y la otra por allá. Entonces, el espaciamiento máximo es igual que losas, 3 veces el espesor de la losa o 45 centímetros, el que sea menor, ¿verdad? Igualito que en losas. Eso sí lo pusimos en la memoria de cálculo de losas y sería conveniente ponerlo acá también. Muy buenas preguntas. ¿Alguna otra duda? ¿Otra duda, muchachos? Le escribieron en el chat, Perdón, a ver. Sí, sí, puede tener momentos en ambos sentidos, pero eso provocaría un diseño diferente. Tendría que hacer otra memoria de cálculo diferente. ¿Por qué? Porque entonces la fórmula de Q máximo tendría dos Q máximos diferentes. A ver si puedo dibujarlo más o menos. Tendría un más, ¿verdad? Un más menos, un menos menos y un menos más. Entonces, quiere decir que la distribución de presiones ya no sería, ¿verdad? Ya no sería esta carga así y luego constante en la otra dimensión. O sea que si lo vemos en lo largo, lo que está sucediendo en el 3D es que acá tengo esta presión es así. Entonces, este valor que está acá, este valor de aquí, es igual a este, y este valor de acá es igual a este. Entonces, cuando calculo áreas, ahorita es fácil, pero, bueno, no tan fácil, pero sí las puedo calcular rápido aquí con la hoja. Pero en el caso de tener 3D, lo que va a ocasionar es que voy a tener esta altura, no es la misma que esta, no es la misma que esta, y no es la misma que esta. Entonces tengo esa figura así, de presiones. Este era un poquito al revés. Este es el recto, perdón. Este es el recto. Y este es el pequeño. Aquí lo voy a modificar. Acá.
Entonces sería algo así. Entonces, por ejemplo, para sacar punzonamiento, no solamente tendría que hacer este Q' y este doble prima, sino que tendría aquí otra relación de triángulos y otra relación de triángulos por acá y por acá. Entonces, sería bastante engorroso sacar. Hay fórmulas, sí, se pueden sacar algunas fórmulas ahí para sacar el punzonamiento, por ejemplo, en estas 3 dimensiones, ¿verdad? Porque tengo 3 dimensiones diferentes. Y en el caso del cortante en una dirección, pues ahí es un poquito más fácil porque escogería este lado y este lado, AD de la cara de la columna. Entonces tendría que hacer más de una relación de triángulos de lo que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Son muchas más relaciones de triángulos. Pero no es imposible, pero sí es un poquito más difícil. ¿Cómo saco cada uno de estos valores? Entonces, como vieron, la fórmula larga es que Q es igual a las fuerzas verticales, que en este caso sería PU. Vamos a ponerlo acá. PU, dividido entre el área de la zapata, que es B por L. Multiplicando 1 más, entonces aquí viene la diferencia, ¿verdad? Que en este caso sería 6 veces la excentricidad en X entre B, porque B es el perpendicular a X, más 6 veces la excentricidad del otro momento, excentricidad en Z, por ejemplo, entre L de la zapata. Entonces, de ahí saco el Q máximo máximo, ¿verdad? La suma este más este. Entonces, ahorita solo estamos usando esta parte de la fórmula, esta parte, porque solo tengo momentos perpendiculares a B. Este momento que está acá, en B, pero ahora tendría un momento en la otra dirección. Entonces tendría más, me daría el momento este de aquí. Menos, me daría el pequeñito este de acá. Y menos y menos más, ¿verdad? Las combinaciones me darían este y este. Entonces, en este caso, sería una figura en 3 dimensiones donde yo tendría que sacar, pues, las áreas, ¿verdad? De las cargas. Entonces, es un poquito más complicado que solo el momento en una dirección. Entonces, normalmente esto es la ventaja de utilizar softwares, ¿verdad? Que los softwares le hacen esto por usted. No es imposible hacer una hoja de cálculo, pero sí es un poquito más larga de la que hicimos hoy. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Qué diferencia habría con una rectangular y también con las de colindancia? Ok, rectangular, aquí con esta hoja de cálculo yo puedo hacer rectangulares, no hay problema. Lo que pasa es que lo he estado haciendo que sea cuadrada, pero no es necesario. Ya la hoja ya está hecha para que sea rectangular. Por ejemplo, yo puedo poner aquí punto 9 y pues normalmente la columna más o menos viene con la zapata.
Entonces, si este es así, entonces significa que la columna, lo más probable, no es necesario, pero lo más probable es que también sea rectangular. Entonces, el lado L que no tiene momentos, normalmente es más pequeño, más bien. Entonces, en este caso, mientras cumpla todo, yo puedo usar la hoja para diseñar una zapata rectangular, sin ningún problema. Ya está calculado así. Lo único es que como ahorita estamos diseñando solo el momento en un sentido y que normalmente un edificio tiene momentos en ambos, entonces lo que va a suceder es que voy a tener que revisar, digamos este es el marco que viene con más carga, ¿verdad? Entonces las vigas del entrepiso se están deteniendo en este marco. Entonces este lado es el lado B del marco. Esta es la dimensión B de la zapata. Entonces este es el marco más cargado porque las viguetas, las vigas secundarias vienen y se apoyan aquí. Entonces este es el marco más cargado. Pero siempre voy a tener, a pesar de que no tengo carga en la losa en la otra dirección, cuando yo esté analizando este otro marco aquí, también voy a tener un pequeño momento acá. Y este es el lado L de la zapata. Entonces lo que asumimos es que no hay momento en el lado L cuando estoy analizando el lado B, si tengo este tipo de marco. Pero después tengo que revisar para este pequeño momento, tengo que hacerlo invertir los factores. O sea que si digamos ahorita esto es 1.4, pero tengo un momento bien grandote aquí, este momento que le estoy dando acá, son momentos grandes. De repente, y cuando yo esté revisando el otro momento en la otra dirección, esta L, entonces acá, por ejemplo, puede ser que el momento sea bien pequeñito, que 50 o una cosa así, 50, pero se van a invertir porque ahora estoy revisando este otro, se van a invertir las dimensiones, ¿verdad? Este va a ser 0.9 y este va a ser 1.4. Entonces tengo que verificar que todo esté cumpliéndose también en esa dirección. Entonces, esa es la forma en que reviso zapatas con momentos en dos sentidos. Reviso primero para el momento más grande, lo diseño con eso, y luego reviso para los momentos pequeños en la otra dirección. No es lo ideal, porque realmente el momento más grande es la suma de los cuadrados, la raíz de los cuadrados de los momentos. O sea, al final estoy revisando como los catetos nada más. Pero para no tener software, esto es bastante aproximado. Y esto ocurre cuando los momentos en la otra dirección son pequeños. Entonces, ahorita que estoy revisando o diseñando para el grande, no hay problema. Mientras todo cumpla, yo puedo tener una zapata rectangular. Ahora, la otra consulta es, perdón, ¿cuál era la otra consulta? La diferencia cuando las zapatas son colindantes, ¿en qué podríamos modificar la plantilla o qué modificaciones hay que Correcto, hacerle? entonces, como les decía, era en el cálculo de la resistencia del cortante en punzonamiento. Y también pues los brazos de los momentos, ¿verdad? Ya cuando tenga esta distancia, por ejemplo, si yo tengo mi columna aquí, prácticamente es casi toda la zapata, ¿verdad? Entonces, todas estas distancias, los brazos de los momentos van a ser bastante grandes. La otra cosa es que cuando yo estoy calculando M' y PU', tienen que ser en el centro de la zapata. Entonces, por ejemplo, antes que la zapata quedaba en el centro, entonces la carga axial, P, estaba en el centro y no provocaba ningún momento. Pero si yo muevo esta columna aquí,
También la carga axial se mueve. Ahora voy a tener una carga axial acá en vez de acá. Y si yo saco momentos aquí en el centro, si se fijan, voy a tener un momento por culpa de la carga axial. O sea que el MU' o el M' que teníamos ahí arriba, ya no va a ser solamente el momento más H por D, sino que también ahora voy a tener un momento por culpa de P', que dependiendo de cómo está la dirección puede ser que se reste o se sume, y va a ser la carga axial, en este caso PU, como dato, aquí, PU, multiplicado por esta distancia, de aquí, del centro de la columna al centro de la zapata. Entonces, si se fijan, me está provocando un momento también aquí. Entonces, cambia esto. Cambia también cuando calcule el cortante a D de la cara de la columna, voy a tener un montón de carga. Así. En este caso, así. Entonces, todo esto va a ser la longitud de los brazos para el cortante. Entonces, también, y para la fuerza axial también. Todo esto se va a doblar. Lo otro es que, como les decía, en esta fórmula, en vez de 40 voy a tener aquí 30 o 20. Y por último, la resistencia B sub 0, si yo tengo la columna aquí, lo que resiste el B sub 0 ya es a D medios de la cara de la columna, esta parte de acá no existe. Entonces, prácticamente sería esto más esto más esto. Esta parte no se considera. Y no digamos si hay una zapata de esquina, esto, como les decía, cambia de 40 a 20, y el B sub 0 ya solo sería la suma de esta dimensión más esta dimensión. ¿Verdad? Ya no sería la suma de 4 lados, sino que sería este más este. Lo mismo acá para la zapata de orilla, solo sería la suma de 3 lados. ¿Verdad? La zapata de orilla tendría suma de 3 lados, sería esto, más esto, más esto. Entonces también cambia el B sub 0. Como los momentos en las zapatas de colindancia son bastante grandes, entonces por eso casi siempre, cuando usted tenga una zapata de colindancia, es mejor unirla con otra zapata que está lateralmente. Es decir, si usted tiene una zapata de colindancia, así como esta, aquí tiene la columna, entonces la recomendación es mejor ponerle una viga de cimentación para que no tenga momentos y unirla con la zapata que está inmediatamente al lado. Entonces, hacer o zapatas combinadas o zapatas con vigas de colindancia. Esa es la recomendación. Entonces, usted diseñaría esta zapata solo con carga axial, es decir, esto lo que hace es como que usted no tenga momentos. Entonces, usted diseña todo para solo tener carga axial. Entonces, esto se convierte en 0. Y así la zapata es más sencilla de diseñar, solo con carga axial. No tiene excentricidades, etcétera, etcétera. Entonces,
es la carga dividida entre el área, esa es el Q', y esto lo puede calcular de un solo. Las excentricidades son 0, entonces ya puedo calcular Q máximo con Q mínimo más fácil. Entonces esta zapata es más pequeña. No le sale aquella zapatota grande gracias a que usted está conectando esta con esta. Entonces lo que hay que diseñar es esta viga, se diseña con los momentos que le quitó. Entonces esta viga se diseña como que si tuviera 2 momentos puntuales, uno en cada extremo. Yo sé que hasta no ver un ejemplo es difícil hacer ese cálculo, pero las zapatas de colindancia se salen de lo que estamos enseñando en esta clase. Entonces sí sería, para hacer un ejemplo, tendría que tomarme un montón de tiempo. Pero en los libros de suelos, una vez que usted entiende esta, puede ver ejemplos de diseño de zapatas de colindancia en internet y entenderle mejor, ¿verdad? Una vez que ve es más fácil entenderle a cualquier otro diseño de zapata de colindancia o cualquier otro. ¿Alguna duda?